Señor, hoy quiero darte gracias. Quiero decirte que te dedico esta canción para decirte que tú eres bello y decirte que vivo enamorado de ti. Al despertar en la mañana, abro mis ojos y de rodillas te doy gracias. Hermanos, usted tiene la palabra del Dios viviente y espero que todos la tengan. Vamos a abrirla en el libro de Job, los capítulos 31 y 38. Y yo había hablado con los ancianos de la iglesia y habíamos quedado que hoy yo iba a predicar acerca del ayuno, ya que esta semana vamos a comenzar el ayuno congregacional. Los menús están por ahí, la lista de oraciones está también por ahí. Los muchachos lo tienen, las mujeres lo tienen. Pero el Señor no me dio el permiso para predicar acerca del ayuno en el día de hoy. Y me exigió que predicara acerca del libro de Job. Y cuando papá habla hay que escucharlo. A veces, no debo decir a veces. Debo decir la mayoría de las veces, muchas veces he dicho, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Si yo entregué mi vida a ti, ¿por qué todavía me siento? Porque hay veces que me siento como si hay 50 gigantes que quieren tumbarme. ¿Por qué si yo te sirvo, Señor, no salgo de una para entrar a la otra? Señor, si yo ayuno, si yo oro, si yo comparto el evangelio con todo el mundo, ¿por qué sigo sufriendo? ¿Por qué mi familia sigue sufriendo? Hay veces que siento que no merezco por lo que estoy pasando. Voy a ser sincero. Hay veces que no merezco, me siento que no merezco por lo que estoy pasando. Leo la palabra de Dios y leo las promesas del Señor. Leo que no hay ni un solo justo desamparado. Leo que el Señor cuida de sus ovejas. Leo que el Señor nunca abandona a los suyos. Pero muchas veces mis lágrimas se hacen más grandes. Mis quejidos se hacen más fuertes. Mis sufrimientos se multiplican con cada dolor que enfrento. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? ¿Por qué si yo soy tan bueno, entre comillas, tengo que seguir pasando por tantos huracanes? ¿Y usted, hermano? ¿Usted a veces no se siente igual? Amén. Usted, levante la mano si en algún momento usted se ha sentido igual con lo que estoy describiendo. Usted no ha pensado lo mismo. Usted no se ha preguntado si estoy haciendo lo correcto. Si yo estoy haciendo lo correcto, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Si estoy haciendo lo correcto, ¿por qué en mi día, por qué siguen viniendo días oscuros en mi vida? Si estoy haciendo lo correcto, porque es que siguen huracanes, siguen tormentas, siguen gigantes azotando mi vida. Hermanos, el tema de hoy, que no lo entiendas, lo mejor está por venir. Aunque en este momento no lo entiendas, lo mejor está por venir. Realmente no somos los únicos que nos hemos quejado. No somos los únicos que porque seamos buenos, entre comillas, porque hagamos lo correcto, porque seamos fieles al Señor, pensamos que nos merecemos el sufrimiento por el cual nos estamos pasando. La palabra de Dios nos habla de un hombre íntegro, un hombre bueno, un hombre que le servía, llamado Job. Pero este hombre Job tuvo que pasar por muchos sufrimientos, muchos dolores, para poder entender la soberanía de Dios. Job 31, 2 al 6, dice, pues, ¿qué ha escogido para nosotros el Dios del cielo? ¿Cuál es nuestra herencia del Todopoderoso en las alturas?
No es calamidad para los malvados y desgracias para quienes hacen el mal. Voy a repetir eso. No es calamidad para los malvados y desgracia para quienes hacen el mal. Pero los que hacemos el bien pasamos calamidades. Los que hacemos el bien pasamos desgracias. Amén. Y Job dice, no es calamidad para los malvados y desgracia para quienes hacen el mal. ¿No ve Dios todo lo que hago y cada paso que doy? ¿Acaso he mentido o he engañado a alguien? Y aquí viene lo fuerte. Que Dios me pese en la balanza de justicia porque sabe que soy íntegro. Íntegro significa decente, honrado. ¿Cuánto podemos decir lo mismo que está diciendo Job? Que no nos merecemos lo que está pasando. Que no ve Dios todo lo que hago. ¿Cuál es nuestra herencia del Todopoderoso? No se supone que sea calamidad, no se supone que sea desgracia, no se supone que sea sufrimiento para quienes hacen el mal. Y eso es lo que dice Job, dice, para los que hacen el mal. Como diciendo, no se supone que los que hagan el mal sean los que sufran, no se supone que los que hagan el mal, los que no siguen el camino del Señor sean los que tropiecen. No se supone que yo, porque soy bueno, íntegro, que somos buenos, íntegros, que le servimos al Señor, estemos llenos de bendiciones. No se supone que nosotros estemos de victoria en victoria, como dice el corito pentecostal. No se supone eso, que estemos de victoria en victoria. Pero si analizamos la palabra de victoria, vamos a llegar a una conclusión. Para que haya victoria, tiene que haber una acción. El que hizo nada no venció. El que hizo algo venció. Para vencer hay que pelear. Para vencer hay que luchar. Para vencer hay que caminar. Victoria la vamos a recibir no cuando nos caemos, pero cuando dejamos que el Señor nos levante con su poder. Por eso podemos decir que aunque no lo entiendo, lo mejor está por venir. Pero Job, al igual que nosotros, pregunta por qué. ¿Por qué me están pasando las cosas que me están pasando? ¿Por qué me está pasando el sufrimiento que me está pasando? ¿Por qué las cosas no están pasando como yo tenía planeado? ¿Verdad que sí? Porque a nadie le suceden las cosas como los tenía planeado. Si tú miras tu vida a los 13, 14, 15 años, le das para atrás, y los planes que usted tenía, estoy seguro que somos pocos los que han logrado los planes, las metas que tenían. Muchos los han logrado, pocos no, pocos los han logrado. Pero David también preguntó por qué. Salmo 35, 17. Miren esto. ¿Hasta cuándo, oh Señor, te quedarás observando sin actuar? Eso es fuerte. ¿Hasta cuándo, Señor, te quedarás observando sin actuar? Rescátame de sus ataques feroces, protege mi vida de estos leones. Si yo te sirvo, Señor, si yo voy a la iglesia, porque eso es lo primero que decimos, si yo voy a la iglesia, ¿por qué si estás viendo lo que está pasando alrededor mío no haces nada? No hemos dicho eso nunca. Si yo he cambiado, tú ves lo que yo estoy haciendo, ¿por qué no haces algo? Pablo también preguntó por qué. Señor, ¿por qué no me quitas este sufrimiento? 2 Corintios 12, 8, 9 dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa más en la debilidad. Señor, si yo te amo, si yo te sirvo, si yo vivo por ti, quítame este sufrimiento, quítame este dolor, quítame este llanto. Y el Señor dijo, no. Mi gracia es lo único que tú necesitas. En el medio del sufrimiento, lo que necesitamos es la gracia del Señor. En medio del dolor, lo que necesitamos es empaparnos con la gracia del Señor. Porque no importa cuán fuerte esté lloviendo, la gracia del Señor es el paraguas que necesitamos para no mojarnos. No importa cuán fuertes sean los vientos, la gracia del Señor es el que nos protege de esos vientos. Por eso hoy podemos decir, aunque no lo entiendo,
Hermanos, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Diga a la persona que está al lado suyo, lo mejor está por venir. Le damos la gloria al Señor. El mismo Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo preguntó por qué. El mismo nuestro Señor Jesucristo preguntó por qué. Hablando con Dios Padre. Lucas 22:42. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Este sufrimiento, esta prueba que viene a mi familia, a mi persona, esta tormenta que tengo que enfrentar, ¿por qué no la quita? Pero nuestro Señor dijo algo que usualmente, bueno, especialmente yo, no decimos. Señor, yo estoy sufriendo, tú sabes que estoy sufriendo. Me gustaría que me quitaras este sufrimiento. Pero Jesucristo dijo, pero que se haga tu voluntad. Yo creo que ese es el problema que nosotros tenemos como seres humanos, que no entendemos el porqué de las cosas que están pasando alrededor de nosotros. No entendemos el porqué de los dolores, no entendemos el porqué de la muerte. Eso es como cuando se muere alguien que los nenes pequeños preguntan, ¿y por qué se murió? O hay veces que tenemos un familiar, una persona que amamos mucho y está enferma y oramos y creemos y confiamos y oramos y más que oramos, y mientras más oramos y hacemos cadena de oración y oramos. Pero la persona muere. La persona muere. Porque esa era la voluntad de Dios. Hay veces que la voluntad de Dios es sanar. Hay veces que la voluntad de Dios es resucitar. Lázaro tuvo que morir para ser resucitado. Y nosotros estamos tan aferrados al porqué del sufrimiento, porque eso es una de las primeras frases que empezamos a decir cuando éramos pequeños. ¿Por qué? ¿Y por 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 qué? Estamos tan aferrados al porqué del sufrimiento que se nos olvida que todo es para el bien de los que confían en el Señor. Pues la palabra dice que todo es para el bien de los que confían en el Señor. A mí me encanta ese pasaje, porque mucha gente, y esto es algo que yo les repito a los ancianos de la iglesia, que estamos estudiando ahora hermenéutica e interpretación bíblica, les digo que no pueden coger un verso y simplemente hablar de ese verso. Tienen que entender el pasaje completo. Y uno de los pasajes que más la gente se confunde es ese pasaje de Romanos que dice, todo es para bien de los que confían en el Señor. Las personas dicen que todo es para el bien. No, todo es para el bien de los que confían en el Señor. En el medio de este problema que está pasando, en el medio de este sufrimiento, te pregunto, ¿usted confía en el Señor? Si lo mejor está por venir, ¿usted confía en el Señor? Que sí, lo mejor está por venir. ¿Usted confía en el Señor? Yo creo que eso es una pregunta importante que nos tenemos que hacer en este día. Si yo confío en el Señor, todo es para el bien mío, todo es para el bien de mi familia, todo es para el bien del ministerio, todo es para el bien. Job no solamente estaba molesto, él estaba indignado por este sufrimiento. Y lo podemos ver en el verso 6, Job 39, verso 6. Miren esto. Que Dios me pese en la balanza de justicia porque sabe que soy íntegro, que soy decente, que soy honesto. ¿Por qué estoy sufriendo si Él sabe que yo soy íntegro, que yo soy decente, que yo soy honesto? Él sabe que yo no he mentido. Él sabe que lo que dicen de mí es mentira. Él sabe que la gente está calumniando de mí. ¿Por qué estoy pasando este sufrimiento? Él sabe lo que yo hice. Él lo ve todo, amén. Sienten el sufrimiento y la indignación que Job tenía en este pasaje. Job estaba indignado.
Job estaba molesto con el Señor. Job estaba diciendo, vamos en la historia, lo que estaba pasando. Job tenía unas llagas por todo el cuerpo. Job había perdido sus hijos, había perdido sus cosas materiales, había perdido todo, su ganado, había perdido todo. Y decía, pero caramba, ¿cómo es que yo puedo haber perdido todo si yo le sirvo al Señor? Si yo le sirvo a Jehová. ¿Cómo es que esto me puede estar pasando a mí? Eso es como cuando nos vamos de vacaciones. Llegamos al país que se supone que fuéramos de vacaciones y se nos pierden las maletas. No llegaron. Entonces empezamos. Le llegaron a aquel, le llegó a aquel, le llegó a aquel, le llegó a aquel y a nosotros no nos llegó. ¿Por qué a nosotros? Tanto que yo me he fajado por estas vacaciones, tanto que yo he luchado, yo ahorré por 5 años irme de vacaciones, me monto un avión y me montan las maletas. ¿Por qué a mí? Que Dios me pese en la balanza de justicia porque sabe que soy íntegro. Yo soy íntegro y como estoy íntegro, no debo de estar pasando por este sufrimiento. Y preguntamos por qué. Y exponemos nuestro caso. Ponemos nuestro caso. Tú sabes que yo he cambiado. Amén. Tú sabes que ya yo no hablo malo. Amén. No tanto. Amén a eso, ¿verdad? Tú sabes que ya yo no bebo tanto. Se ríen. Sabes que yo he cambiado. Tú sabes que yo he dado mi vida a ti. Sabes que yo te sirvo. Tú sabes que yo no soy ni la sombra de lo que era. Tú lo sabes, Señor, tú lo ves todo. Y todavía siguen cayendo lluvias de sufrimiento en mi vida. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Hermanos, algo que tenemos que entender es que el Señor escucha nuestras oraciones. Y además que escucha nuestras oraciones, al Señor le fascina callarnos la boca. Al Señor le fascina callarnos la boca. Al Señor le fascina que nosotros digamos, wow. Al Señor le fascina eso. A Pablo le dijo, aunque me hayas pedido 3 veces que te quite sufrimiento, ¿sigue siendo la respuesta? No. Y miren lo que le dijo a Job. Job 38, 1, 7. Y yo les aconsejo que marquen este pasaje. Si ustedes tienen solamente un pasaje marcado en su Biblia, este debe ser uno de ellos. Job 38, 1 al 7. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. Miren esto, miren esto. Esto es Dios hablando. ¿Quién es este? Esto es Dios hablándole a Job. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Job está exponiendo su caso. Si yo soy bueno porque estoy sufriendo, ¿cómo es que tú permites que yo sufra? ¿Cómo es que si tú ves todo lo que yo he hecho, yo sigo sufriendo? Y miren lo que el Señor le contesta a Job. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate. Wow. Muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti, tendrás que contestarlas. Hermano, si Dios le dice eso esta noche a usted, ¿qué usted haría? ¿Salir corriendo? No puede correr porque lo alcanza. ¿Pero qué haría? Imagínense en eso. Que usted está en su casa, está arrodillado y está, Señor, ¿por qué está pasando esto? Estoy llorando, estoy sufriendo. Y el Señor le dice, prepárate, muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti, tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir que sostiene sus cimientos? ¿Y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? El Señor le está diciendo a Job, si tú sabes tanto, ¿dónde tú estabas cuando yo creé en el mundo? Yo fui el que le dije a la mar, hasta ahí no vas a pasar. Si tú sabes tanto, ¿dónde estabas tú cuando yo coloqué las estrellas con mi mano? Si tú sabes tanto, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los mares y las tierras? Job cuestiona al Señor por su sufrimiento sin saber
cuál es el plan del Señor para su vida. Job cuestiona al Señor por su sufrimiento sin saber lo que el Señor va a hacer después de esa situación con su vida. Job cuestiona al Señor por su sufrimiento sin saber lo que va a suceder cuando el Señor transforme la situación en una bendición. ¿Y usted? ¿Está cuestionando al Señor? ¿Usted está viendo la hora y no ve lo que el Señor va a hacer en su vida mañana? Como la persona que lo que ve es una roca. Eso es una piedra fea, pero un escultor dice, no, eso es una obra de arte. Y usted dice, pero es que es una piedra fea, es una piedra, no hay nada especial. Y el escultor dice, no, es una obra de arte. Lo que hay que hacer es pulir las impurezas. Pulir las impurezas. Y eso es lo que son los sufrimientos. Los sufrimientos es el Señor puliendo nuestras influencias, nuestras debilidades. Si usted está pasando por un sufrimiento, tiene que pensar no en el porqué del problema. Miren esto, no en el porqué del problema, sino cuán grande va a ser el milagro para resolver ese problema. Si usted está sintiendo una tormenta que lo quiere tumbar, no piense en el porqué de la tormenta. Simplemente extienda su mano y reciba la sombrilla de gracia que el Señor le quiere dar. Hermano, si usted no entiende el porqué del sufrimiento, lo felicito. Porque usted no es el único. Yo no entiendo el porqué del sufrimiento por el cual yo estoy pasando. Pero el Señor no nos trajo en este mundo para que entendamos todo lo que Él hace. El Señor nos puso en este mundo para que fuéramos obedientes, para que expandiéramos su reino, para que sembráramos semillas. Pero más importante, para que confiemos en la voluntad de Él sobre nosotros. El Señor lo que está buscando es que usted confíe no solamente cuando el camino es liviano. Eso es un mamey. Pero cuando la noche está oscura y los vientos de la tormenta nos quiere tumbar. Hermano, aunque no lo entiendas, lo mejor está por venir. Le voy a hacer una pregunta. ¿Alguien sabe aquí? Yo lo averigüé esta semana. ¿Alguien sabe aquí lo que es la mimosa púdica? No lo estoy diciendo para hacerme más inteligente. Es que como vi el nombre tan cómico, dije, tengo que decirlo, aunque sea una vez. ¿Nadie sabe lo que es la mimosa púdica? Bueno, yo sé que todo el mundo lo conoce por su nombre genérico, el moribibí. Todo el mundo sabe lo que es el moribibí, ¿verdad que sí? Pues el nombre científico es mimosa púdica. Si se le olvida todo lo que aprendí, lo que es la mimosa púdica, el pastor me enseñó. Es algo interesante. Mi hija Cristal está allá atrás, vino a visitarnos de sorpresa esta semana. Tengo mis 3 princesas en la casa, Cristal, Coral y a Samantha. 4 con mi esposa, pero es la reina y las 3 princesas. Y ella se quedó, ella y el novio se quedaron sorprendidos con el moribibí. Y lo tocaron y volvía a levantarse, y lo tocaban y lo volvían a levantarse. Y ustedes saben que eso es el mecanismo de protección del moribibí. Cuando siente contacto con algo, se cierra para protegerse. No importa cuán fuerte sea el contacto, cuando termina el contacto, vuelve a abrirse. Eso es lo que es el moribibí. Entonces yo te pregunto, congregación, en el medio de este sufrimiento, en el medio del problema, ¿es el Señor su mecanismo de protección? Porque si el Señor es quien lo protege, no importa cuán fuerte sea la situación, no importa cuán fuerte sea el contacto, el Señor hará que usted vuelva a florecer. No importa cuán fuerte sea la lluvia, el Señor no va a dejar que el sol de justicia se esconda para siempre en su vida. Aunque no lo entiendas, lo mejor está por venir. Esta temporada, y lo llamo temporada, esta temporada de sufrimiento no va a durar toda la vida. Ese examen difícil no va a durar toda la vida. Esa clase difícil no va a durar toda la vida. Ese jefe demandante no va a durar ahí toda la vida.
Ese problema matrimonial no va a durar toda la vida. Aunque el sufrimiento nos moje, siempre, el Señor siempre nos dará la victoria. Aunque el momento esté oscuro, el Señor siempre iluminará el camino. Vamos a recordar esto. Ya estoy terminando, hermano. Antes de entrar a la tierra prometida, tenemos que pasar por el desierto. Antes de disfrutar de la libertad, tenemos que vencer al gigante. Y antes de la resurrección, Jesucristo tuvo que sufrir la pasión. La pasión de Jesucristo. Hubo un momento que la pasión de Jesucristo fue tan fuerte que literalmente Él no tenía fuerzas para caminar, para dar ni un solo paso más. Ensangrentado, adolorido. En esos momentos Dios Padre envió a un hombre, Simón de Cirene, para ayudarlo a llegar a su destino. Si usted está pasando por un problema ahora mismo y no puede respirar, ya casi no puede caminar, ya no tiene fuerzas para seguir, mire para el lado, porque ya el Señor despachó a su Simón de Cirene. Ya el Señor envió a su Simón de Cirene para ayudarlo a caminar para llegar a su destino. Ya no preguntes el porqué del sufrimiento. Simplemente confía en el milagro que el Señor ya hizo en medio de ese sufrimiento. Y en medio del sufrimiento recuerda que aunque no lo entiendas, lo mejor está por venir. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cerrar los ojos y bajar la cabeza.